por ejemplo, hablando de las drogas, fíjate que yo en un viaje a la Ciudad de México me tocó ver en dos periodos, en dos viajes distintos, el documental, no sé si ya lo viste, de HBO, El crimen del siglo. Es parte 1, parte 2, en donde a mí me dejó clarísimo que los principales culpables de esta crisis de adicción al fentanilo son médicos norteamericanos de un sistema de medicina privado que privilegia el lucro, en donde uno descubre que personas que tienen un dolor incluso leve, los médicos norteamericanos recetan fentanilo y van creando una adicción, ahora sí que en población WASP, White Anglo-Saxon and Protestant, en donde vemos a sectores de la población norteamericana. Tú lo has visto, Jorge, cuando se habla de la criminalización de la migración, pues en el caso de Estados Unidos es la población de origen africano, que recordemos viene del tráfico de esclavos, gente que fue sacada contra su voluntad en África y traída a América, principalmente por traficantes de esclavos anglosajones. Y por otro lado, bueno, pues 2 millones de kilómetros cuadrados que perdimos en la guerra con los Estados Unidos, en donde ya había gente con apellidos como Garza o como González que ya vivían en los Estados Unidos, que ya estaban en California, que ya estaban en Arizona, que ya estaban en Nuevo México, que ya estaban en Texas. Y bueno, parte de la gran riqueza, Jorge, de los Estados Unidos viene de Texas y viene de California, que eran parte de México. Entonces, esta criminalización norteamericana, que no es más que una instrumentalización, porque en la historia reciente hemos visto casos como el de Afganistán, en donde los norteamericanos invaden Afganistán y en vez de que disminuya la producción de amapola, se incrementa. O todos lo vimos como en el caso del Iran Gate, cuando gobernaba, cuando era presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter. Y entonces tenemos este problema, Jorge, de una simplicidad, yo diría, por parte de los políticos norteamericanos de derecha, de querer echar siempre culpa a los colombianos, primero, ahora a los mexicanos, son los cárteles, organizaciones terroristas, pero Jorge, ¿tú cómo la ves? A ver, como director de una revista, ¿cuándo hemos visto detenidos en Estados Unidos a grandes capos de droga? ¿Cómo es que la droga se distribuye en los Estados Unidos? ¿Cómo es que no vemos a los Estados Unidos desatando una guerra contra las drogas en Estados Unidos? Y cierro para darte el espacio, porque eres el invitado en este espacio en Sin Censura. Todos vemos las series norteamericanas que pasan en los grandes canales, en Netflix, en HBO, etcétera, en los canales Universal, Fox, etcétera. Y vemos escenas de series, películas, donde con una manera naturalísima vemos actores norteamericanos simulando el consumo de droga, que uno dice, bueno, ¿y cómo llegó la droga ahí? O sea, ¿llega volando? ¿Cómo es que se distribuye? ¿Cómo es posible que los Estados Unidos, como gobierno, no hagan un esfuerzo por detener el consumo? Nos tenemos que remitir a la guerra contra las drogas en la presidencia de Nixon, que fue el que detonó esta guerra insensata y que después se extendió por América Latina. Bueno, hoy tenemos presidentes de izquierda, Jorge. Hoy vemos por un lado a Gustavo Petro en Colombia y su intervención en las Naciones Unidas, y por otro lado tenemos a un Andrés Manuel López Obrador, que aunque no intervino en las Naciones Unidas, es el streamer más seguido en las mañaneras,
no como dice un tipejo que se llama Lorenzo Córdoba, expresidente del INE, que señala que las mañaneras se utiliza como un dictador, como en el autócrata. ¿Cómo ves, Jorge, esta relación? Los Estados Unidos, por un lado, promueven, porque parece ser que todo indica que fue de manera deliberada, no nada más en Estados Unidos, también en Europa, que una manera de control de las disidencias políticas, específicamente de izquierda, fue controlarlos mediante la distribución de droga. Y hoy se espantan como en un Frankenstein de los que ellos mismos crearon. Ahora, más allá de la opinión, Jorge, ¿qué crees que podamos hacer en América Latina para hacerle entender a la clase política de los Estados Unidos que ellos tienen que resolver su problema? Creo que fue hoy o ayer en la mañanera donde Andrés Manuel López Obrador hablaba hasta la falta de cariño en las familias norteamericanas, porque otra vez regresamos a las causas, no al paliativo. Habría que preguntarnos, Jorge, no sé qué hipótesis tengas, qué tesis tengas. Sabemos que en Jalisco el lago de Chapala es una zona donde llegan los norteamericanos, pero a nivel mundial nos tendremos que preguntar ¿por qué la población norteamericana es una de las poblaciones a nivel mundial que más consumen drogas? ¿Qué crees, Jorge, que puede estar pasando? ¿Qué pasa en esa sociedad que necesita gran parte de su población adulta del consumo de drogas? Sí, pues sí, tienen un serio problema con las drogas porque con el consumo, ¿no? Y con ciertos, especialmente con ciertas drogas, y me parece que en este momento, como lo ha dicho el presidente López Obrador, tienen un problema con el fentanilo, que además es una creación de las propias, de propios doctores y de farmacéuticas. Y parecería que ellos no son culpables en ningún momento, ¿no? de ese tema, como que todo fuera una responsabilidad de los países que le proveen esas drogas y del tráfico de drogas, ¿no? Y esa ha sido una política estadounidense, como bien lo mencionabas, ¿no? Hay en estas series, pues siempre los malos, ¿no? Son los jefes de los cárteles mexicanos o los capos colombianos, y los Estados Unidos pues solamente son como malos a secas, ¿no? Y los otros le echan como la responsabilidad a los gobiernos de América Latina. Y creo que es un punto que ha establecido el gobierno mexicano y en este caso que ha establecido la administración del presidente López Obrador, pues de decir, no, o sea, es un problema que también compete a los Estados Unidos. Tienen un problema grave de drogadicción y un problema grave en cuanto al fentanilo, y lo ha repetido muchas veces en la mañanera, y me parece que es un punto que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, cómo es esta parte, ¿no? O sea, no es una cuestión que solamente sea responsabilidad de los gobiernos mexicanos, o que los gobiernos mexicanos son irresponsables porque permiten que la droga llegue a las calles de los Estados Unidos, como si fuera una responsabilidad de los gobiernos de América Latina, que no haya el tráfico de estas sustancias y que solamente le corresponde a ellos, ¿no? Cuando pues en realidad ellos también son parte de este problema, y también ellos, porque son hipócritas y porque muchos de estos políticos estadounidenses son muy cínicos, pues tienen la cuestión de las armas, ¿no? Porque también están preocupados, ¿no? Muchas veces y por la seguridad, ¿no? En México, y entonces lanzan sus alertas de repente, no, por favor, no vayan a tal entidad porque todo está muy mal, cuando son ellos los que han proporcionado las armas a los cárteles de la droga, a los cárteles, a varios capos, y cuando eso es un gran negocio que ellos han establecido y que ellos lo han financiado y que ellos lo tienen, o sea, se han beneficiado, ¿no? Entonces sí me parece que es una cuestión que es una hipocresía de parte de los Estados Unidos en cuanto a responsabilizar al problema que tienen en cuanto a las adicciones, en cuanto
especialmente en este caso ahorita y en este momento y en este contexto al fentanilo, a los gobiernos o en específico al gobierno de México, ¿no? Entonces sí me parece que es como un punto importantísimo que hay que tomar muy en cuenta. Y también así, aquí, porque por ejemplo, lo mencionaba el presidente, ¿no? Que hay ciertos puntos, los medios, ¿no? Los medios de comunicación mexicanos también son como muy escandalosos. Hoy, por ejemplo, tenemos el caso en la portada de Reforma, lo mencionó hoy en la mañanera el presidente, donde diputados, ¿no? Republicanos impiden que haya un fondo de $60 millones, que en realidad no va al gobierno mexicano, sino que va, o sea, que no se distribuye con el gobierno mexicano, sino que no se distribuye con ciertas organizaciones de la sociedad civil, ¿no? A partir de la USAID, que bueno, pues es un tema la USAID y otras agencias estadounidenses, pero bueno, el punto es, lo pone, ¿no? Como si fuera ya un problema del gobierno mexicano que no lo hace bien la tarea que le imponen los Estados Unidos. Creo que es esta visión también de parte de los medios mexicanos, ¿no? De hablar y de escandalizarse por algunos puntos, ¿no? Como si también esta visión muy estadounidense, esta visión de ciertos sectores de derecha estadounidenses que pues están en las páginas, ¿no? de los medios mexicanos y que además fungen como una especie de presión hacia, en este caso, la administración del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que es parte, ¿no? de las campañas en contra de la cuarta transformación, como se denomina al proyecto que encabeza el presidente López Obrador. Entonces sí es esta hipocresía estadounidense que se repite en sus propios medios, pero también en los medios mexicanos. Y sí, o sea, el punto que hay que tener en cuenta, pues sí, o sea, hay un problema y es un problema compartido entre los dos países en cuanto a la distribución y en cuanto a el consumo, ¿no? de parte de los estados y de parte de la población estadounidense de ciertas drogas que llegan de América Latina, pero bueno, es una responsabilidad completa de parte de los países de América Latina y yo creo que eso tiene que quedar muy claro y que también tiene que establecerse una división, ¿no? entre materia de seguridad y otra en cuestiones migratorias, ¿no? Porque son cuestiones, me parece, distintas, pero que muchos actores políticos de Estados Unidos las quieren unir con la intención, una, de ganar votos y con esta visión de derecha que tienen y que les parece que la población de migrante, ¿no? de América Latina daña a la sociedad estadounidense y entonces por eso reaccionan así, ¿no? Entonces creo que sí hay puntos y me parece que es importantísimo lo que se ha hecho de parte del gobierno mexicano, porque las posturas que ha tenido que no se habían dado, ¿no? con los anteriores gobiernos, especialmente con los gobiernos neoliberales, pues esta cuestión, ¿no? o sea, de que no es un problema de nosotros, que es un problema compartido y de que en el caso de la migración, pues hay que ver hacia los países que expulsan a las personas y que en esos países se creen las condiciones de equidad y económicas y materiales, pues para que ya no haya esta migración o que no se migre por necesidad, sino que se migre quien quiera hacerlo. Jorge, toma